Buenos días, tardes o noches mi querida comunidad, hoy estamos en otro nuevo video para el canal. Recuerden que ninguna de las historias me pertenecen, todos sus derechos a sus respectivos autores, link en la descripción. Y sin más preámbulo empecemos. Capítulo 85. Él no es Messi, él es Zlatan. Con esto finalmente termina este doloroso partido, y no puedo creer los números en el marcador. 1140 a 90 a la cabeza de Slytherin. Con una enorme diferencia de 1050 puntos. Axel Lund, la estrella del partido, finalmente aterriza en el suelo y sus pies parecen un poco temblorosos. Bueno, no puedo decir en qué estado debe estar, porque nadie más es capaz de hacer lo que él hizo hoy. Un abrazo del impresionante capitán Slytherin, vaya que tiene suerte. Y aquí viene el resto del equipo. El equipo de Slytherin está pasando por un momento ahora mismo, pero Axel Lund no parece estar en buen estado. Axel, como protagonista principal de todo el partido, por supuesto apareció en las pantallas gigantes. Y a estas alturas, la gente obviamente estaba empezando a darse cuenta de que algo andaba mal. Cariño, hay barreras aquí afuera. Solo se permite la entrada al terreno de juego a periodistas, profesores y jugadores. Dijo Evelyn, poniendo una mano en el hombro de Daphne, presa del pánico. No puedes hacer algo al respecto, mamá. Claramente no está bien. Daphne estaba haciendo todo lo posible para entrar al campo. Pero se prohibió la entrada de estudiantes y civiles y se establecieron todo tipo de barreras. Ese idiota. Sabía que él no estaba bien. Dijo Martina medio preocupada y medio molesta. Y aquí viene, el profesor Lockhart. Comentóle. Vaya, no lo vi venir, pero parece que está sacando a todos de Axel. Y. Ahora lo está abrazando. En la pantalla grande, la pura irritación estaba claramente escrita en el rostro de Axel, que estaba considerablemente más pálido, mientras Lockhart agitaba su mano hacia las cámaras con su brillante sonrisa, haciendo afirmaciones extravagantes. Damas y caballeros, mi alumno, Axel Lund. Vino a mí para pedirme algunos consejos de Quidditch. Ha aprendido mucho de mí. Estoy muy orgulloso de ti, Axel. Axel sintió que la persona se frotaba la cabeza como si estuvieran muy cerca. Creo que tus padres deben estar orgullosos, ¿eh? Diles que no necesitan agradecerme mucho, yo solo estaba. Quebrar. Axel ya había tenido suficiente. Había estado sintiendo náuseas por un tiempo y no había mucho que pudiera soportar. Realmente no se podía culpar a los compañeros por su reacción, él les había ganado un partido y solo le estaban agradeciendo. Así que aunque no le gustara, no le molestaba demasiado. ¿Pero qué diablos le pasa a este tipo? ¿Realmente está haciendo esto ahora mismo? Aunque el cuerpo de Axel y sus sentidos no funcionaban correctamente, su mente sí. Y supo lo que acababa de pasar. Esta persona, Gilderoy Lockhart, es un aventurero muy popular, bien establecido y con mucha experiencia. Su conjunto de habilidades incluye ser excelente en casi todo. ¿Y quién es Axel? Antes de hoy, un tonto don nadie. Entonces, si Lockhart afirma que tiene grandes conocimientos de Quidditch y que entrenó a Axel, y Axel dice lo contrario, ¿a quién le va a creer la mayoría de la gente? Por supuesto, Lockhart. Significa que este hombre está tratando de orinar en todo lo que hizo hoy. Hoy, cuando Axel despertó, no tenía más ganas que dormir un poco más. No era como su habitual cansancio hasta los huesos. Una especie de estado de cansancio, era incluso peor, debido al limit break. Reacción, pero aún así se obligó a sí mismo. Vino aquí, e hizo todo lo que tenía que hacer, incluso exponiendo muchas de sus cartas, aunque necesitaba descansar, y aunque era muy arriesgado para él lucirse. Y aquí está este bastardo, intentando quitarnos todo eso. ¿Para qué? ¿Fama simple? ¿Qué tan exasperante es eso? Además, a Axel no le gustó mucho el comentario sobre sus padres. ¿Estarán orgullosos? Bueno, su hijo es un ladrón asesino. Axel estaba seguro de que no podrían estar más orgullosos. Pero es su culpa por abandonarlo. Y por último, este tipo se está acercando demasiado. Y es demasiado espeluznante. Pensó Axel con repulsión, tratando de mover su cuerpo para alejar al bastardo. Normalmente, Axel se enojaría incluso con una de estas cosas. Pero ahora mismo, todos están sucediendo juntos mientras él no puede hacer nada.
Por lo tanto, no se le puede culpar por lo que hizo a continuación. Límite de ruptura. Axel levantó la mano y agarró la mano que le frotaba el pelo. Y, grieta. Cric crack. Ah. Al momento siguiente, Lockhart se encontró tirado en el suelo, gritando como una niña pequeña y con muchos de sus huesos rotos. Tienes un talento extremo para cabrear a la gente. Escupió Axel. En términos de ser exasperante, este tipo no podría rivalizar con un Bridge, pero sí, se acerca bastante. Y eso era decir algo. Timbre. Mensajes rojos comenzaron a aparecer frente a sus ojos y Axel sintió como si se le partiera la cabeza. Pero no pudo irse ya que brillantes destellos de luces comenzaron a surgir a su alrededor, mientras los reporteros que habían estado en el suelo comenzaron a rodearlo para tomar un primer plano de lo que acababa de suceder mientras le hacían preguntas. Señor Caza. ¿Por qué hiriste a un profesor? Axel. ¿Es realmente cierto lo que dijo el profesor Lockhart? ¿Realmente te enseñó él? Ahora, después de usar Limit Break una vez más, incluso su mente tenía problemas para funcionar, ya que toda su concentración estaba puesta en no desmayarse. En ese momento, comenzó una conmoción entre la multitud cuando los reporteros se separaron lentamente para revelar una figura familiar. El profesor Lockhart solo intenta reclamar el crédito injustamente. Dijo la persona bruscamente. El hombre ni siquiera puede replicar el 5% de la habilidad de Axel y tampoco sabe cómo realizar ni la mitad de los trucos que Axel realizó hoy. No le ha enseñado nada a Axel. De hecho, hasta hoy, ese hombre ni siquiera sabía de la existencia de Axel y mucho menos le enseñó nada. Dijo la persona, escupiendo hechos en la cara de todos. Pero no fueron solo las palabras las que tuvieron un gran impacto. También era la persona que había dicho esas palabras. Martina Valentino. La propia Miss Valentino ha salido en defensa de Axel Hunt. Señorita Valentino, ¿por qué defiende a Axel Hunt? Señorita Valentino, está acusando a Gilderoy Lockhart de mentir descaradamente delante del mundo entero. Sí, la persona era la propia Martina, que se paró junto a Axel. Martina asintió hacia las cámaras. Sí, Gilderoy Lockhart miente y es muy fácil demostrarlo. Puedes probarlo en cualquier momento. No será ni la mitad de hábil que Axel, sin mencionar el hecho de que solo lleva aquí apenas 2 meses, lo cual no es suficiente para aprender nada de ese nivel. Dijo con total naturalidad, aplastando por completo las afirmaciones de Lockhart y también mostrando su estupidez. Después de que Axel haya demostrado su talento hoy, Lockhart es solo uno de los muchos que intentarán aprovecharse de él. Pero Axel es mi amigo y no dejaré que nadie se aproveche de él de esa manera. Dijo con severidad, irradiando una presencia poderosa. Luego se volvió hacia Axel y frunció el ceño con preocupación, notando su rostro pálido y sus pies inestables. ¿Estás bien? No deberías haberte esforzado tanto anoche. Dijo ella, tratando de apoyarlo. Punto exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre. ¿Anoche? ¿No debería haberse esforzado? Los periodistas se dieron cuenta de que habían encontrado oro. Estoy bien, y gracias. Murmuró Axel. Él estaba realmente agradecido con ella por dar un paso al frente. Entre Lockhart y Axel, Lockhart habría ganado. Pero entre Lockhart y Martina, el fraude no tiene ninguna posibilidad. Martina podía decir claramente que él no estaba bien. Mientras ella se acercaba y trataba de apoyarlo. Zuri. En ese momento, sopló una ráfaga de viento y alguien apareció justo detrás de él, e incluso en su estado mareado, Axel todavía reconoció la presencia familiar fácilmente. «Ja, ¿tú también estás aquí?», preguntó, sin siquiera volverse. Pensó que la entrada de estudiantes estaba prohibida. «Estuviste increíble, como anoche», dijo Akiko, su mano aterrizando en su hombro para sostenerlo también. Por supuesto, ella también había estado viendo el partido y sabía del estado de Axel. Los reporteros. Punto exclamación de cierre 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 exclamación de cierre. ¿Qué? Otro. Esto es el premio mayor. Axel asintió, ahora los mensajes rojos frente a sus ojos finalmente se desvanecieron y el ruido a su alrededor también se hizo más bajo. Su cuerpo ya no pudo aguantar. Entonces, supongo que estoy en buenas manos. Logró, mientras finalmente dejaba ir su conciencia.
Ese día, el nombre Axel Hunt causó gran revuelo en todo el mundo. Atrapar la snitch no era lo mismo que marcar un gol. No importa cuántos goles marques en las ligas menores o en el Quidditch escolar, no sería comparable a anotar en una Copa del Mundo o en una liga mayor. Porque marcar goles depende más del nivel del equipo contrario que de la habilidad personal. Pero atrapar la snitch es casi igual en cualquier formato. Porque el soplón siempre es difícil de atrapar. Y alguien que atrape la snitch 22 veces en un solo partido, cualquiera con un mínimo de conocimientos de Quidditch estaría interesado. Vídeos y artículos, todos con títulos coloridos, comenzaron a aparecer pocas horas después del final del partido. Estudiante de Hogwarts atrapa el soplador 22 veces en un solo partido. En un partido de Quidditch entre casas en Hogwarts, un estudiante llamado Axel Hunt, 13, logró hacer historia al atrapar la snitch un total de 22 veces en un solo partido. Según se informa, esta es la mayor cantidad de veces que alguien ha atrapado la snitch en una sola partida, siendo la segunda más alta una miserable cantidad de 8 de otro estudiante llamado Victor Krum. Esto fue, haga clic aquí para continuar. La captura más rápida en la historia del Quidditch. La captura más rápida. Un jugador atrapó la snitch en solo 11,2 segundos, creando un récord mundial. El jugador se trata de Axel Hunt, de 13 años, y lo atrapó utilizando una técnica muy difícil, el Launching Boom. Un buscador de 13 años rompe más de 20 récords en un solo partido. Otro récord. Axel Hunt, miembro de la casa Slytherin en Hogwarts, logró batir el récord de mayor número de récords batidos por un solo jugador en una sola partida. Mira los aspectos más destacados de su espectacular actuación aquí. La captura más brillante en la historia del Quidditch. Te garantizamos que nunca has visto una captura como esta. En una partida icónica, el buscador atrapa la Glugger con una mano y la snitch con la otra, pero la cosa no termina aquí. Míralo en alta calidad. Gilderoy Lockhart es golpeado por un niño de 13 años. El reconocido defensor contra las artes oscuras, autor de bestsellers y famoso aventurero e influencer Gilderoy Lockhart, que actualmente enseña la materia de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts, es brutalmente golpeado por un estudiante de 13 años. Según se informa, los estudiantes no estaban en el estado adecuado después de su partido y Lockhart presionó aún más sus botones al reclamar el crédito por los logros del niño, lo que provocó que el niño arremetiera. Hubo miles de vídeos y artículos como este comenzaron a aparecer, haciendo que el nombre de Axel resonara no solo en Gran Bretaña sino también en diferentes partes del mundo. Y también empezaron a surgir varios artículos de Axel. ¿Quién es Axel Hunt? Todo sobre el jugador de Quidditch Axel Hunt en pocas palabras. De repente, un nombre se ha vuelto muy popular al arrasar en el mundo del Quidditch al batir más de 20 récords mundiales en un solo juego. Naturalmente, las preguntas han comenzado a surgir. ¿Quién es Axel? ¿Qué tipo de persona es él? ¿Cuáles son sus antecedentes familiares? En este artículo, cubriremos todo lo que hemos logrado encontrar sobre la leyenda en ascenso. Lo primero que descubrimos es que Axel Hunt es un misterio. Su nacimiento no está registrado en el ministerio ni en el sitio web de Hogwarts como el de todos los demás estudiantes. No hay información sobre cómo era su vida antes de llegar a Hogwarts y tampoco hay información sobre sus padres o tutor legal. Según nuestras fuentes, el chico siempre ha llegado y salido solo de la estación de King's Cross, y tampoco nadie ha venido a visitarle los días de visita. En su primer año, el niño había llegado a Hogwarts gravemente herido y, en consecuencia, su desempeño en sus clases también se vio afectado, incluido su desempeño en Quidditch. Solía volar sin agarrar el mango. Sus manos siempre estaban temblorosas. Dijo uno de sus compañeros anónimos. Sus hechizos solían ser muy débiles. Y sus manos siempre temblaban. Además su puntería era horrible. Fue lo que confirmó otra fuente. La causa, los orígenes y la naturaleza de las lesiones de Hunt permanecen sin revelarse, pero fue algo que incluso Hogwarts, el mejor personal médico, no podía curarlo, y eso le causó problemas con su lanzamiento de magia, destreza y equilibrio, casi todo lo que un buen mago y jugador de Quidditch necesita. Pero Hunt no dejó que esto lo deprimiera, ya que a lo largo del año mejoró constantemente su salud y sus estudios, convirtiéndose en uno de los mejores estudiantes de Hogwarts. Terminó su primer año de Hogwarts como valedictorian, obteniendo el primer lugar en casi todas las materias. Haga clic aquí para obtener más información. El niño más popular de Hogwarts. A continuación se adjuntan fotografías de Axel.
Una de él sostenido por Martina y Akiko, otra de él cara a cara con Rose, otra de él abrazado por Rose y otra de él y Daphne. Haga clic aquí para leer. Mientras este tipo de artículos aparecían por internet, sin darse cuenta de todo esto, Axel dormía felizmente en la sala VIP sin molestias. Cuando finalmente despertó, ya era el día siguiente. Mirando a su alrededor, Axel se encontró en una habitación vacía sin nadie presente, solo una gran pila de cartas, varios chocolates y otros tipos de chucherías. Tan pronto como se sentó, una campana al lado de su cama comenzó a sonar, lo que le hizo intentar apagar la cosa. Mientras todavía estaba jugueteando con la cosa, la puerta se abrió y entró Madame Pomfrey. Tengo que decirle, señor Hunt, que sigue sorprendiéndome, dijo exasperada, junto a su cama con un cuaderno de notas. ¿Cómo se curaron tus heridas paralizantes de la última vez? Es como, nunca estuvieron allí, dijo, con una ligera intriga y frustración deslizándose en su tono. ¿Suspiro? Axel suspiró. Había estado planeando evitar a Pomfrey exactamente por esta razón. Esa fue también la razón por la que aprendió a sanar. Pero bueno, él y los peligros son viejos amigos, y debería haber sabido que era inevitable evitar este lugar para siempre. Ahora que Madame Pomfrey ha tenido tiempo de escanear su cuerpo, debe haber notado muchas peculiaridades en él. Profesor, no se lo estoy diciendo. Y también le pediré total discreción sobre el asunto a través del pacto de confidencialidad entre sanador y paciente. Además, por favor destruye cualquier informe que tengas sobre mí. Si había algo que todo el mundo sabía sobre Madame Pomfrey era que era estricta con las reglas. Y Axel ahora conocía las reglas, sabía que podía hacer esto. Madame Pomfrey le dirigió una mirada de desaprobación. Señor Hunt, ¿sabes a cuántas personas podríamos ayudar? Perdóneme, señora Pomfrey, interrumpió Axel, pero me importa un carajo cuántas personas podrías ayudar con cualquier cosa que revele. Además, es inútil incluso si te lo digo, ya que fue algo único. Dijo simplemente, flexionando los dedos para comprobar su funcionamiento. Podía entender la perspectiva de la medibruja, pero la cura incluía la sustancia llamada elixir inmortal. No había ninguna posibilidad de que se lo estuviera contando. De todos modos, él no se lo diría incluso si fuera barato y fácil hacer la receta. Preferiría vender la poción hecha con él a los ricos a precios elevados. ¿Ahora podrías decirme dónde estoy? ¿Puedo irme ahora?, preguntó, flexionando brazos y piernas de forma experimental. Todavía se sentía cansado, pero todo lo demás parecía estar bien. Madame Pomfrey resopló con desaprobación. La mitad de la escuela vino aquí para verte, así que tuvieron que trasladarte a la sala VIP. Y no te irás hasta que hayas descansado al menos 2 días más. Tu estado es grave. Axel frunció el ceño. ¿En serio? No es solo un poco de fatiga. Madame Pomfrey pareció considerar golpear al niño. Fatiga. Tu cuerpo se negaba a funcionar correctamente sin importar lo que intentara. Nunca había visto este nivel de fatiga. O lo que sea, siempre es así contigo, dijo ella completamente exasperada. Antes de esto, había sufrido torturas extremas, hasta el punto de que sus nervios habían sufrido daños permanentes. Madame Pomfrey le lanzó una mirada crítica. Tú no disfrutas esto, ¿verdad? Ahora Axel consideró golpearla. Disfrutar. Disfruta de tu hermana. Él no sobrevivió a toda esa tortura para ser humillado así. Pero Madame Pomfrey en realidad sonrió un poco, queriendo decir que lo había dicho a propósito, tal vez en venganza por ser un snob. Pero los ojos de Axel se entrecerraron. Muy bien, él recordará esto. De mucho mejor humor, Madame Pomfrey le entregó una lista que contenía varios nombres. Tiene bastantes visitantes esperándolo. ¿A cuál te gustaría conocer primero? Axel miró la lista. Daphne Breen Grases, Martina Valentino, Akiko Matsushima, Patricia Afonso, Rose Potter. ¿Qué pasa con esta lista? Axel decidió llamar primero a Martina y a Akiko, ya que tenía que agradecerles. Primero lo ayudaron ayer y luego hoy también. ¿Cómo estás ahora? ¿Y qué te pasó exactamente?, preguntó Martina nada más entrar. Como ni siquiera él lo sabía, Axel revisó las notificaciones del sistema. Pero sintió escalofríos tan pronto como leyó. Riesgo de daño al alma. Tómame de lado. Pero por fuera mantuvo su apariencia casual. Como dije, solo un poco cansado. Estaré bien después de un breve descanso.
Akiko lo miró con escrutinio. Eso no es todo. Ella declaró. Solo dime si es serio. Necesito que estés bien. Dijo seriamente. Ella realmente lo necesitaba en óptimas condiciones para su venganza. Sistema, ¿estaré bien? ¿Qué es esta notificación sobre el riesgo de daño al alma? Explica todo. Sí, Axel. La habilidad Limit Break. No solo saca fuerza de tu cuerpo. También saca fuerza de tu alma. En cierto modo, es una especie de magia del alma, una rama de la magia extremadamente peligrosa y arriesgada. Y al usarlo en exceso, has puesto tensión en tu alma. Afortunadamente, te detuviste antes de causar algún daño permanente, así que sí, estarás bien. Axel miró a Akiko. Estaré bien. En realidad. Tomando su varita de la mesilla de noche, se la dio a Martina. De todos modos, dijiste que puedes arreglar esto, ¿verdad? Eso. Martina vaciló, sintiéndose bastante nerviosa por alguna razón. Ya era hora de invitarlo. Capítulo 86. Lamentable Daphne. Iré ahora. Cuando el tema pasó a su varita, Akiko decidió irse ahora que estaba segura de que Axel estaba bien. Martina, en cambio, vaciló. En realidad, la cosa es, acerca de tu varita, en realidad no puedo arreglarla. Ella admitió. ¿Qué? Axel se congeló, mientras la sensación de hundimiento que había estado teniendo después de que su varita fuera destruida volvió a él. Martina no pudo arreglar su varita. La única razón por la que le había parecido bien que su varita se dañara era porque sabía que Martina la arreglaría. Y ahora dice que no puede. Entonces, ¿por qué dijiste que podías? Bueno, no dije que pudiera arreglarlo, solo dije que puedo ayudarte a arreglarlo. Dijo Martina, apretando los labios. De repente, Axel pudo volver a respirar. No sabía que había estado firmando para esto cuando decidió fortalecer su vínculo con su varita para obtener potencia adicional. Entonces se puede arreglar, ¿no? Preguntó, solo para asegurarse de no llegar a una conclusión equivocada esta vez. Martina asintió vigorosamente. Oh, por supuesto. No te preocupes por eso. Pero la cuestión es que para eso tendrías que venir a Italia. ¿Tienes planes para esta Navidad? Preguntó, pareciendo anormalmente nerviosa. Axel lo pensó. La Navidad era la fecha más cercana para dejar Hogwarts. Al menos sin romper las reglas. Y hasta donde él sabía, no tengo planes para Navidad. Respondió. Nunca ha tenido planes para Navidad, salvo el último, que echó por tierra provocando un espectacular malentendido, también por ser quisquilloso con la comida, no poder hablar mucho y limitarse a observar a la feliz familia como un espeluznante y deprimente forastero. Así que sí, no creía que tuviera planes para Navidad. No podía arruinar otro de los suyos. ¿Pero ir a Italia? ¿Por qué Italia? Preguntó. El lado de la familia de mi madre se especializa en armas mágicas y el lado de mi padre en encantamientos. Así que ese sería el mejor lugar para que te arreglen la varita. Explicó Martina. ¿Qué pasa con Ollivander? ¿No puedo arreglarlo allí? Preguntó. Hasta donde él sabía, Ollivander era el mejor en Gran Bretaña y sería mucho menos problemático arreglarlo en Gran Bretaña. Martina sacudió la cabeza con tristeza. No lo entiendes, Axel. Reparar una varita no es algo normal. Por lo general, cuando una varita se rompe y daña, la única opción es conseguir una nueva. Ollivander no puede reparar tanto daño. Y aunque lo hiciera, el vínculo ya no estará. Esa última línea vendió a Axel. Pero estaba un poco sorprendido por lo que implicaban sus palabras. Entonces, ¿tu familia es mejor con las varitas que los Ollivanders? Si ese era el caso, entonces ¿por qué no había visto a nadie más con una varita de Valentino? Martina asintió. En realidad lo es. Es una de las razones por las que somos la familia más poderosa de Italia. Pero nunca fabricamos varitas para forasteros. Bueno, eso tenía sentido. Pero yo también soy un outsider, ¿no? Martina rompió el contacto visual ante eso. Bueno, mis padres creen que no lo eres. Murmuró en voz baja. ¿Qué significa eso? Nada. Quise decir que pueden hacer una excepción ya que somos amigos. Oh. Axel estaba realmente agradecido. Gracias. Bueno, solo hay una pequeña cosa. Axel no se sorprendió. Por supuesto que habrá un problema.
Nada es gratis en este mundo. ¿Qué es? No te preocupes por el dinero. Puedo pagar cualquier cantidad. Empezó, pero Martina lo interrumpió. No. No es nada de eso. Solo tienes que venir a mi casa y celebrar la Navidad con nosotros. Espera que... Axel tuvo un mal presentimiento sobre esto. La última vez que conoció a esa familia, su idea de saludarlo literalmente lo asaltó, y eso todavía fue en Gran Bretaña, justo dentro de Hogwarts. ¿Quién sabe qué harían si lo tuvieran en su propia casa, en un país que prácticamente gobiernan? Entonces, si se tratara de otras circunstancias, él, en su sano juicio, no sería atrapado cerca de su lugar. Pero, ¿tenía otra opción? Axel agarró su varita rota y sintió la conexión debilitada. Solo ahora se dio cuenta del significado de su presencia. Era como si una parte de él estuviera ausente. Está bien, estaré allí. Dijo con un suspiro. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Martina sonrió. ¿En serio? Genial. Entonces informaré a mis padres. Dijo emocionada. Era la primera vez que invitaba a una amiga. Iré ahora. Necesitas descansar. Está bien. Dijo Axel, aunque no tenía tales planes. Además, ¿llamo a Daphne antes de que descanses? Preguntó Martina, girándose mientras se marchaba. Ella ha estado bastante ansiosa. Axel lo pensó por un momento y sacudió la cabeza con un suspiro. No es necesario. Oh, está bien entonces. Daphne. Cuando Axel ganó el partido, incluso entre el ruido ensordecedor de la multitud, Daphne fue la que vitoreó más fuerte. Después de todo, ella era su seguidora número 1 y sentía algo por el Quidditch. Entonces ella quedó muy profundamente afectada. Ella era la única con la que había compartido sus problemas cuando se lesionó, ella era la que lo había visto luchar a diario, asistiendo a clases con círculos oscuros bajo los ojos, trabajando locamente para curarse, y griega. Ella fue quien lo presentó. Él al Quidditch. Se sentía como ayer cuando ambos estaban sentados aquí, en este palco VIP, cuando ella le había explicado todo sobre el Quidditch. De hecho, hace apenas unos días, ella también le había contado todas las reglas y otras cosas a las que él tendría que prestar atención para no cometer un error. Entonces, ahora que él se había desempeñado tan bien, su Axel se había desempeñado tan bien, por supuesto, nadie podría estar más feliz y emocionado que ella. Pero, con toda la felicidad, también había un sentimiento amargo que la acompañaba. Ahora el resto del mundo también conoce su brillantez, sentía como si estuviera perdiendo algo precioso, algo así como un secreto que solo ellos dos compartían. No pudo evitar tener este miedo de que ahora que las otras chicas, las mejores chicas, pudieran tratar de interponerse entre ellas ahora que sabían un poco más sobre Axel. Y quién sabe, incluso podrían tener éxito. Axel ya no es el mismo tipo grosero y cerrado que no confiaría en ti sin importar lo que hagas. Y, francamente, ella no era la mejor opción que tenía. Pero no dejó que sus propias inseguridades empañaran la felicidad que sentía por Axel, animándolo lo mejor que pudo. Sin embargo, todo cambió cuando terminó el partido. Esa tonta era Patricia, estaba detrás de Axel, abrazándolo así. Daphne no podía creerlo. Tuvo que esperar tanto antes de poder recibir un abrazo de Axel. Y aquí estaba esta idiota, abrazándolo con tanta fuerza. ¿Por qué Axel deja que esto suceda? ¿Qué tiene de bueno ese vagabundo cuando está tan claro que lo está usando? Y entonces ella se dio cuenta. Axel no quería que lo abrazaran. Estaba escrito en todo su rostro y se mostraba en la pantalla grande, haciéndola darse cuenta de que algo andaba mal con él. Daphne estaba tan asustada que debió haberlo intentado todo para estar en el campo con él. Pero, cuando llegó allí, lo vio caer en los brazos de Martina y Akiko, quienes de alguna manera habían llegado allí incluso antes que ella. Antes de que se diera cuenta, Axel ya estaba rodeado, flotando hacia la magia del ala del hospital mientras un campo de fuerza defendía a cualquiera que intentara acercarse demasiado. No había nada que Daphne pudiera hacer que no se estuviera haciendo ya. ¿Qué demonios le pasó? ¿Y cómo diablos conoce a Kiko a Axel? Preguntó Rose desde su lado, después de que finalmente pudo ignorar a los reporteros que la habían estado rodeando. Daphne estaba bastante avergonzada de admitirlo, pero no tengo idea. Le dijo a Rosa. ¿Pero qué te importa? Preguntó furiosa mientras seguían la procesión que se hacía cada vez más grande. ¿Por qué estás enojado conmigo?
Soy yo quien perdió hoy. Soy como su esclavo ahora. Dijo Rose a la defensiva. Lo dices como si fuera algo malo. Murmuró Daphne con envidia, en una voz que Rose no pudo oír mientras corría hacia la procesión. Tan pronto como salieron de las barreras, la multitud se hizo aún más grande. Con todos siguiendo a Axel. Y Daphne fue expulsada de la enfermería, al igual que los cientos de otras fanáticas que gritaban el nombre de Axel. Solo se permitió la entrada a Martina y a Kiko. Cuando Martina y Akiko entraron en la sala de espera, ambas estaban rodeadas de periodistas. ¿Cómo está el estado de Axel ahora? ¿Axel Hunt está estable? Les lanzaron muchas preguntas como esta a ellos y a los periodistas. ¿Preguntas? Martina sacudió la cabeza. No lo sabemos. Madame Pomfrey dijo que sus órganos no funcionan correctamente. Es un estado de fatiga extrema. Esto causó conmoción entre la multitud y Daphne también entró en pánico. Su fatiga está relacionada con la actividad. ¿Qué hicisteis con él anoche? Preguntó uno de los inteligentes reporteros y Martina y Akiko se quedaron sin palabras mientras intercambiaban miradas. Punto exclamación de apertura exclamación de cierre interrogación de cierre exclamación de cierre interrogación de cierre exclamación de cierre. Daphne quedó estupefacta. ¿Qué demonios? ¿Qué diablos estaba pasando? Daphne sintió como si todo se estuviera desmoronando lentamente. ¿Qué fue lo que estos dos hicieron anoche con él? ¿Por qué no pudieron decírselo a nadie? Ella también quería saber, pero no hubo respuestas ya que Martina y Akiko se negaron a responder. Esperó en la sala de espera durante horas mientras varios reporteros se acercaban a ella y le pedían una entrevista a ella y a los demás, pero todos simplemente se negaron, pero Patricia estaba muy contenta de aceptar la oferta. Con el paso de las horas, los demás se quedaron dormidos o se marcharon. Pero Daphne no pegó ojo y esperó ansiosamente a que Axel recuperara el conocimiento. Sintió que de alguna manera era culpa suya. Tal vez si ella no lo hubiera arrastrado a la fiesta de anoche, todavía estaría bien. Cuando Axel finalmente despertó, Daphne se levantó rápidamente, queriendo entrar corriendo y ver cómo estaba. Pero las primeras personas a las que llamó fueron Martina y Akiko. Con las cosas que sucedían a su alrededor, Daphne poco a poco empezaba a darse cuenta de algo. No era tan cercana a Axel como pensaba. De repente aparecen estas chicas que parecen estar mucho más adelantadas que ella en la carrera. Parecen estar por delante de ella en casi todo. Después de unos minutos, cuando Akiko salió, Daphne rápidamente se acercó a ella. ¿Cómo está él? Preguntó, sin importarle si conocía a la chica o no. Él está bien. Ahora solo necesita descansar. Él, ¿me llamó? Akiko negó con la cabeza, no. ¿Algo más? Preguntó, pareciendo estar a punto de irse. Daphne vaciló. ¿Cómo conoces a Axel? Akiko se encogió de hombros, entrenamos juntas. Bueno. Gracias. Dijo Daphne con voz temblorosa mientras regresaba a su asiento. Ahora se sentía entumecida. Lo único que pensaba que tenía exclusivamente con él también había desaparecido. Axel, cabrón. Daphne ni siquiera tenía derecho a estar enfadada. Él no le debía nada. Él no tiene que corresponderle a sus sentimientos, especialmente porque solo son amigos. Cuando Martina salió, Daphne se levantó una vez más. ¿Puedo entrar ahora? Ella preguntó. Martina parecía realmente incómoda. Se negó a recibir más visitantes. Los ojos de Daphne ahora estaban llenos de lágrimas. Oh, por supuesto. Necesita descansar. Se sentía como una idiota por esperar tanto. Y, sin embargo, incluso cuando Martina se fue, Daphne comenzó a caminar de regreso a su asiento con sus piernas inestables. En ese momento, Daphne sintió que alguien agarraba su mano, lo que la sobresaltó por un segundo, aunque al momento siguiente, su agarre en la mano se hizo más fuerte. Sabía de quién era esa mano, no había manera de que pudiera olvidarla. La mano tiró de ella, sacándola de la enfermería y Daphne se dejó tirar. Tan pronto como Axel se hizo visible, Daphne no pudo contenerse más. Abrazó a Axel y comenzó a abrir los ojos. Sabía que probablemente estaba acabando con la pequeña amistad que les quedaba en ese momento, pero no pudo evitarlo. Axel no la apartó, solo le puso una mano en la cabeza. Escucha. Dijo después de un rato, haciéndola reprimir con fuerza su llanto y mirarlo. Tenía los ojos hinchados y la nariz y las orejas enrojecidas.
Parecía muy lamentable, lo suficiente como para derretir a cualquiera. Pero las palabras de Axel parecían no tener piedad. No te acerques a mí en público a partir de hoy. No podemos dejarnos ver juntos. Las lágrimas que apenas habían cesado comenzaron a desbordarse nuevamente. ¿Por qué?, preguntó, intentando con todas sus fuerzas no llorar más. Axel suspiró. No planeaba decirle más, porque eso solo la pondría en mayor peligro si le leían la mente, pero mirándola así, incluso él estaba indefenso. Tengo algunos enemigos realmente poderosos, y probablemente sabrán de mí después de hoy. Daphne entendió el resto, no era estúpida. Axel era fuerte e inteligente. Incluso si sus enemigos son más fuertes, no le sería fácil llegar hasta él. Y la solución clásica para esto es perseguir a las personas que le importan. Ella lo entendía, por supuesto que sí, pero eso no la hacía sentir mucho mejor. Entonces, ¿por qué? Ella iba a preguntarle por qué dejó que Martina y Akiko se acercaran, pero se detuvo de inmediato. Esos dos, incluso 10 Daphnes podrían no ser capaces de rascarlos. Por supuesto que pueden cuidar de sí mismos. ¿Por qué? ¿Qué? Nada, ¿aún así me entrenarás?, preguntó desesperadamente. El deseo de poder en ella ahora ardía con más fuerza que nunca. Si tan solo hubiera sido más fuerte. Axel asintió fácilmente, aún más intensamente. Gracias. Daphne volvió a abrazarlo. Por lo general, cualquiera estaría devastado al saber que el entrenamiento infernal iba a ser aún más infernal, pero Daphne solo se sentía feliz. Podía sentir que la brecha entre ellos se ampliaba. Sintió que si no ganaba fuerza rápidamente, solo se ensancharía. De todos modos, no pude conocer a tu familia. Lo siento por eso, dijo Axel. Había estado inconsciente durante aproximadamente un día, así que, por supuesto, el día de visita había terminado. Daphne negó con la cabeza. Está bien. Los verás en Navidad, ¿verdad? Axel hizo una pausa. ¿Qué? Daphne lo miró confundida. ¿Qué quieres decir con qué? ¿No vienes a casa para Navidad? Daphne sintió que era normal que viniera. Ella y su familia tenían mucho planeado para él. ¿Fui invitado? Daphne frunció el ceño. Por supuesto que lo eres. Vas a venir, ¿verdad? Mamá y Tori me matarían si no te trajera. Axel parecía haberse quedado sin palabras. Lo lamento. Esta Navidad tengo que ir a casa de Martina. Romper. Daphne sintió que la distancia se ampliaba una vez más. Al ver la mirada desesperada de Daphne, Axel suspiró mientras lentamente sacaba su varita dañada. Mira esto. ¿Tu varita qué? Daphne dejó escapar un grito ahogado mientras miraba la varita. Es esto. Axel asintió. Sí, está roto. Oh Merlin, lo siento mucho Axel, dijo ella, sosteniendo su mano entre las de ella. Ella sabía cuánto significaba esa varita para él. De hecho, se había sentido celosa de esa varita muchas veces, y eso es lo mucho que Axel se preocupaba por ella. Y ahora, al verlo roto, solo podía imaginar lo mal que debía sentirse. En realidad, no es sorprendente, dijo Axel, mirando sin emoción su varita. Las cosas buenas no duran mucho en mi vida, nunca duran. Es por eso. Él pausó. ¿Es por eso?, preguntó Daphne. Axel negó con la cabeza. Nada, solo asegúrate de no aparecer conmigo en público. Y voy a ir a Valentino para que lo arreglen. De lo contrario habría venido. Oh. Daphne entendió ahora. Las varitas de Valentino eran famosas en la alta sociedad. Tendría sentido que no pudiera venir en Navidad. Pero, a ningún extraño se le permitieron sus servicios. ¿Qué dice eso de Axel y Martina? Pasaron 2 días y la popularidad del partido de Axel no hizo más que aumentar. Y el miércoles por la mañana, cuando Madame Pomfrey finalmente dejó a Axel oficialmente, salió del ala del hospital y se dirigió al gran comedor a desayunar como de costumbre. Pero tan pronto como pasó por esas puertas dobles, se dio cuenta de algo. Cada par de ojos se volvieron hacia él y la bulliciosa atmósfera se calmó por un momento, antes de estallar nuevamente con aún más ruido. Los estudiantes comenzaron a señalarlo y muchos corrieron hacia él para pedirle autógrafos y selfies. Mierda. Esta cosa se le había olvidado. De alguna manera, la idea de que la gente lo tratara como a una celebridad le parecía bastante absurda. Pero estaba sucediendo y Axel odiaba cada segundo.
Tenía muchas ganas de poner los ojos en blanco con Daphne, pero resistió el impulso. Mirando a la multitud que lo rodeaba, Axel suspiró, sabiendo que su tranquila vida había cambiado para siempre. Fin del vídeo. Con esto terminamos el video. Recuerden que si quieren más contenido como este, no olviden suscribirse y dejar su like. Pásate por mi canal para ver más fics como estos, y sin más que decir nos vemos la próxima.